Buenas tardes. Estamos en una nueva cápsula del Colegio de Abogados del Paraíso, en una serie de entrevistas que hemos estado realizando a nuestros expresidentes y a los premios de excelencia de nuestro gremio. Y en esta ocasión nos corresponde entrevistar a un querido colega de Valparaíso, que fue además el presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Manrique. Juan Carlos, un gusto en saludarte, agradecerte estos minutos que estás con nosotros, con el colegio. Muchas gracias a ti, Pablo, muchas gracias al colegio. Y siempre va a ser un honor y un orgullo eh, disponer de tiempo y compartirlo contigo y con todos los colegas. Son tantos años de amistad y de historia que es lo menos que se puede hacer. Así es. Bueno, vamos a ver algunos antecedentes de Juan Carlos, ¿no? Aquí vamos a ver algunos antecedentes que tenemos, ¿no? Bueno, eh, Juan Carlos, socio fundador, ¿no?, del Estudio Manríquez y Benavides, ¿no? Nació en Chillán el 27 de marzo de 1967. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Paraíso. El título, digamos, fue conferido por la Corte Suprema allá por el año 1991, posgraduado en Derecho Penal Económico de la Empresa de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, 2011, Master of Laws por la California Western School of Law, San Diego, Estados Unidos, el año 2016, con especialidad en litigación oral. Bueno, son varios antecedentes, así que vamos a ir resumiendo. Ha ejercido la docencia en la investigación de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en las universidades de Valparaíso, del Mar, Andrés Bello, profesor de posgrado y especialización para jueces orales y de garantía en la Academia Judicial de Chile, relator y capacitador en Derecho Penal Ambiental y Económico en las Fiscalías Nacionales del Medio Ambiente de Argentina, de Venezuela, también acá veo de Perú, también, ¿no? Ha sido profesor invitado, también en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, profesor de la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Continental en Perú, visitante expositor, tanto el curso de doctorado en Derecho y Procesos Penales como al de especialista en Victimología en la Universidad de Sevilla, España, los años 2007, 2009, 2011. Ha sido expositor y ponente en diversos congresos nacionales y continentales de Derecho Penal y Criminología, miembro del Foro Penal para la elaboración del anteproyecto del nuevo Código Penal chileno, invitado como experto a informar en la tramitación de proyectos de ley de su especialidad, permanentemente es consultado, ¿no?, en las cámaras del Congreso. Ha sido además autor de varias publicaciones en materia de derecho penal económico, derecho penal ambiental, aduanero, tributario. Bueno, como ustedes pueden ver, un tremendo, ¿no?, el currículum de nuestro querido Juan Carlos, y por supuesto, bueno, la parte gremial, además, presidente, ¿no?, del Colegio de Abogados de Valparaíso. Bien, entonces, Juan Carlos, vamos a partir, digamos, que nos cuentes de tu vida, ¿no? Porque estas entrevistas que hemos estado realizando tienen tanto de lo público como de lo privado, ¿no? Entonces, yo creo que muchos se preguntarán aspectos quizás desconocidos de tu vida, ¿no? Y siempre partimos preguntando, bueno, sobre la niñez, la infancia, el lugar donde naciste, los recuerdos que tú tuviste de esa época. Cuéntanos de esa etapa de tu vida, Juan Carlos. Mira, en la medida que tú ibas leyendo ahí algunas cosas, evidentemente no podía dejar de recordar otras, ¿eh? Porque como siempre dicen que uno no es lo que es sino en razón de su pasado, de su familia, sus amigos, sus lugares comunes, ¿no? Los olores, los sabores, cada uno lo han determinado de alguna forma. Y claro, como tú decías, yo nací en Chillán, allá para muchos en un lejano año 1967, así, ¿no?, muy cerca de la llegada del hombre a la luna. En una zona, digamos, semi-rural en aquella época de la actual región de Ñuble. Entonces, los recuerdos que tengo de esa época son muy bonitos, del entorno, de un entorno muy natural, donde todavía había arroyos, riachuelos, cerca de la casa nuestra, donde las entretenciones de niños eran bien curiosas para el hoy, ¿eh? Por ejemplo, nos entreteníamos jugando a los pistoleros, entre medio de unos pastos largos que se llaman galegas con algunos amigos. Habían unos arroyos cercanos muy entretenidos, muy bonitos, donde había una vida para muchos hoy inimaginable.
había siempre pequeños peces, cangrejos pequeños, y bueno, hoy día seríamos acusados de maltrato animal, pero en esa época algunos nos encargábamos de tratar de sacar estos pequeños renacuajos cuando estaban creciendo grandes así, coleccionarlos en un tarro, devolverlos al agua, eran cosas muy divertidas. Y con los olores de aquellos años, ¿no? El olor del campo, así, el olor a lo que se llama la menta esa común que se llama poleo en el campo, ¿no es cierto? ¿Ah? Y los dichos, los diretes, la manera de hablar antiguo, de mi abuela paterna, por ejemplo, hasta el día de hoy. Yo le decía a nuestros hijos hace días que hay palabras, por ejemplo, que los niños de hoy no pueden pronunciar. Por ejemplo, no pueden decir caballo, no pueden decir cuchillo, ni botella, ni gallina castellana, porque nunca escucharon a nadie hablar así. Y era como hablaban nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera. De tal manera que esos son años muy, muy bonitos, de mucho recuerdo. Y aunque esto parezca un poco extraño lo que te voy a decir, ¿eh? Pero fíjate que en el área en la que he trabajado por tantos años, después de que se dictó este nuevo Código Procesal Penal, una de las maneras de resolver los asuntos son las máximas de experiencia. Y la zona rural, el campo, las personas que ahí se han criado durante siglos por la transmisión oral de la cultura, aplican las máximas de experiencia día a día. Por ejemplo, el ojo del amo, el del caballo, qué mejor manera de definir el cuidado en los fraudes, por ejemplo, ¿no? La confianza hasta el peligro, ¿ah? Y otras tantas de lo que no hay que hacer contra el viento, y etcétera. Entonces, todas esas cosas realmente, aunque tú no creas, sirven mucho para comprender el presente. Así que muy, muy bonitos años. Carlos, además que también algo tiene que ver la comida, ¿no? Me imagino que allá es una zona además que tiene sus particularidades, ¿no? Exactamente. Bueno, Chillán es un lugar muy conocido por sus longanizas, ¿no es cierto? Por las cazuelas Es. de pava, ¿m? Por la sustancia en su época. Y fíjate que esa golosería a uno se le queda, ¿no? Yo debo reconocer que una de las cosas que me gusta es comer, no mucho, pero sí comer cositas distintas y aprovecharlas. Mi otra abuela siempre me mandaba regalos en la universidad, pequeñas cosas, ¿no es cierto? Que un pan amasado, ¿ah? Una sopa y pillitas antiguas que uno recuerda, esas antiguas empanaditas fritas con jurel que aquí casi no se ven, que son maravillosas, ¿sí? Y las mistelas y los vinos de cualquier cosa. Las abuelitas y las tías eran capaces de hacer un trago de lo que fuera, de una zanahoria, una beterraga, todas esas cosas se van juntando. Y aunque no me creas, también una de esas cuestiones me ha inspirado un trabajo que tengo pendiente, A ver. que es, podríamos denominarlo así, es como la ruta geográfica de la cazuela y la sopaipilla. Porque cuando a la gente le parezca más raro todavía, las sopaipillas tienen origen en India, y de ahí Mira, pasan por las caravanas, aunque nadie crea, pasan, fíjate, llegan hasta el norte de África, se devuelven con los árabes al sur de España, y lo mismo pasa con las cazuelas. Entonces uno podría hacer como una ruta geográfica de las cazuelas y preguntarse cómo es que llegó la cazuela a ser como es allá en Ñuble, ¿ah? Después mira, de qué varios interesante. años. Muy interesante, Qué sí, de interesante. verdad. Juan Carlos, me Sí, imagino además, me imagino esas noches estrelladas allá, ¿no? También tienen que ser muy especiales, ¿no? exactamente. Eso era en el verano. Claro, Esos inviernos de antes eran muy lluviosos, ¿eh? Pablo, fíjate que sí, eran sí, sí. inviernos larguísimos. Nosotros salíamos a clase a las 7:30 de la mañana, 20 para las 8, cuando mi papá nos iba a dejar, etcétera, o iba con algunos amigos. Y el agua que había caído en la noche estaba escarchada. Y era como romper un vidrio, que era una de las entretenciones de nosotros. Y era una capa muy gruesa de hielo en la noche. Y llovía, llovía, llovía. Entonces, es muy bonito también recordar esos olores, ¿no? El olor Sí. a leña, al señor que pasaba vendiendo mote mey, ¿no? Que eran las cosas muy divertidas, que para muchos parecen cuentos de la colonia, pero no es de hace tanto, ¿eh? Creo Sí. yo, no es de hace tanto. Y cómo te iba en el colegio, Juan Carlos? ¿Cómo eras tú cuando estabas en la básica, ¿no? Mm, ¿Qué, oh, qué nos puedes contar de esa etapa de tu vida? interesante. Mira, yo creo que no era, mira, era como los niños de que yo que son un poco inquietos, ¿eh? Aunque debo reconocer que tengo recuerdos encontrados con la básica. Todo bueno. Pero, por ejemplo, de esa época adquirí la buena costumbre de no usar chaleco. No me gustan los chalecos, ni los chalecos de lana, de lo que sea. Porque cuando salíamos al recreo,
uno siempre se entretenía jugando a la pelota o haciendo algo. claro. Entonces volver acalorado a la sala de clase era lo más espantoso que me podía pasar. Y sobre todo porque en esa época hacía tanto frío, con unos muros grandes, que las salas se calefaccionaban, Paulo, con unas estufas a acerrino a madera. Entonces, llegar así, digamos, un poco pasado de calor del recreo era una cosa terrible. Pero lo pasábamos bien, ¿eh? Y teníamos historias, yo todavía me acuerdo de las cosas traviesas. ¿Eh? Mira, en la básica de mi colegio era un colegio muy antiguo, donde efectivamente había estudiado Higgins un tiempo, antes de irse otra Mira, vez, mira, cuando Albano Pereira lo trajo de la Hacienda de las Canteras y de otras así de Los es. Mira, Ángeles a tremendo. Chile. Oye, esa es una buena historia, ¿eh? Sí, Tremenda historia. efectivamente. Y en la zona que estaba pegada al antiguo convento de los frailes que estaban cerca, que era muy antigua, y tenían unas palmeras donde algunos curitas con sotanas se colgaban, los más antiguos a sacar coco de las palmeras, era muy divertido. En la noche volaban unos murciélagos. Entonces los compañeros nosotros más grandes habían descubierto que tirando una piedra en un pañuelo blanco, mientras los papás estaban en la reunión, se pegaba el murciélago y se caía. Entonces estos malvados lo tomaban de la ala y le ponían un cigarro. Entonces el murciélago fumaba. Y es increíble, pero efectivamente el murciélago echaba humo. Por eso te digo, hoy día estaríamos todos presos por maltrato animal. Pero Pero, sí, era la en entretención realidad de ahí. era otra infancia, ¿no? Sí, pues, Completamente distinta a la infancia ya tecnológica, ¿no? Que no, estas cosas son una claro. rareza. ¿Ah? Sí. Oye, y bueno, después tu adolescencia, tu juventud, ¿qué cosas te marcaron de esa época, Juan Carlos? Mira, fueron cosas bien divertidas porque mezclando una cuestión con la otra, como te decía, en el invierno una de las actividades más entretenidas de los colegios para juntar fondos, hacer actividades, digamos, de solidaridad social, era hacer lo que se llamaba un plato único bailable. Y era muy entretenido porque llovía mucho, entonces la mamá o las tías, las señoras hacían unos fondos muy grandes con comida. Entonces ahí la gente la compraba o la llevaba, se regalaba y se pasaba bien en las tardes. Era casi un sarao la cuestión. Pero de ahí ya cuando la cosa empezó a cambiar y pasamos a la educación media, fíjate que en el colegio nuestro lo sostenían los curas jesuitas. Y el último rector jesuita de mi colegio fue Renato Evia. Renato Evia, que ya lleva harto tiempo, estuvo a cargo de la revista Mensaje, luego estuvo en Roma. Sí, sí, Y ahí sí. conocí a un joven Felipe Berríos cuando era todavía candidato, digamos, estaba Ya, terminando su estudio mira. al final del noviciado, y varios otros curas muy simpáticos de esa época. Bueno, después los jesuitas entregaron el colegio, pasó al obispado, y eran años complejos, entonces ahí nosotros jugábamos harto básquet, ¿no? Lo pasábamos muy bien, fuimos a distintas partes, yo siempre soy un fanático también de ese deporte, ¿eh? No me Y con digas amigos que, de la a ver, escuela. esto es interesante, o sea, tú No, fuiste basquetbolista, o sea, te sí, gustaba el harto básquet, tiempo. ¿no? Hasta en la universidad jugué, y ahora hace poco también con algunos viejos amigos por ahí nos juntamos. Mira, más que el fútbol, Juan Carlos, o sea, ¿te atraía más que el fútbol? Mucho más por el fútbol, siempre he sido ñurdo. Yo creo que siempre me puse, como dicen en el campo, los chuteadores al revés. Así que nunca anduve muy bien ahí. No, nunca anduve muy bien. Tenía tíos y algunos amigos que eran muy buenos para la pelota, pero lo cierto es que eso nunca fue lo mío. Esa es la verdad. Ya, pero me estabas contando del colegio, del liceo, ¿no? Claro. Y entonces en esa época, fíjate, ocurrieron cosas bien particulares, porque, bueno, eran años complejos en Chile, no teníamos democracia y no podía haber participación en los colegios, y tampoco se podían elegir los centros de alumnos. Entonces, con un muy querido y buen amigo, que el profesor Alejandro Romero, que tenía un año más que yo en el colegio, que él es de Coelho, organizamos junto con otros distintos elecciones en el colegio. Entonces logramos un padrón electoral de séptimo básico a cuarto medio con los libros de clase. Y claro, sin caer en el cohecho electoral ni nada, pero hay que hacer participar a los niños, ¿no es cierto?, con unos dulces, invitando a todos los demás al patio, y otros haciendo una especie de panfleto. Y hicimos la elección en el patio. Entonces, lo curioso fue que nos denunciaron, Pablo, a la gobernación, y llegaron a controlarnos por infracción a la ley electoral. Así como ver que amenazando ya nos detenía a todos entre los 14 y los 15. Pero una cosa bien divertida. Pero ahí estuvimos 2 años como presidente del colegio, teníamos una radio, todavía me acuerdo, era una actividad bien nutrida. Sí. Pero claro, cosas y con una forma de ser que hoy día no son muy compatibles. ¿Sí? Ah, Por ejemplo, los problemas entre hombres se solucionaban en el acerrín.
que el aserrín era una pieza donde se juntaba el aserrín para poder alimentar la estufa esta que te decían antes. Ah, Entonces ahí habían unos guantes de box y entonces había un profe o en esa época uno de estos curas que regía el combate. Entonces si había dos que tenían problemas, habían guantes de box, 5 minutos, el primero que cae se acaba la pelea. Esto que tú, bueno, esto que tú dices, Juan Carlos, existía en todos los colegios, era parte de la cultura de la educación, ¿no? Esto de del box, ¿no? El box es un deporte importante, se practicaba y que así se resolvían las cosas, ¿no? Claro, Era claro, una con cosa. reglas, con reglas, Así con es, reglas. Teníamos así es. compañeras nosotros, pocas por curso, y yo creo que éramos bien diferentes y aprendimos, digamos, también a convivir con las compañeras desde siempre, guardando el respeto y los límites, y fueron años muy entretenidos. Hasta el día de hoy nos juntamos, Pablo. Hasta el día de hoy tenemos un WhatsApp. Mira qué Nos bien, juntamos todos los años. mira qué bien. Y Juan Carlos, y un poco ahí como, me imagino que fueron apareciendo tus aspiraciones humanistas, ¿no? Ahí cuéntame eso porque, claro, después vamos al tema de tu elección de la profesión de la abogacía, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí que terminas tú decidiendo ser abogado? Cuéntanos un poco de eso. Mira, como dicen por ahí, son los porfiados hechos. Porque en esa época dividieron los cursos en tres, comillas, especialidades. El humanista, el científico biológico y el físico matemático. Entonces, como yo sabía que era medio perno para el álgebra y las matemáticas y toda esa cuestión, me autoimpuse irme al científico matemático para mejorar. Y la verdad que vi burros verdes, como dicen ellos, durante 2 años. Pero me sirvió. Entonces, cuando ya me di cuenta que era difícil manejar y dominar el arte de multiplicar por potencia o dividir con potencia o trabajar con matrices, yo dije, ya, hasta aquí llegué. ¿No es cierto? Y me di cuenta que en el fondo me iba a servir para dar en esa época la preaptitud académica, cuando tuve que empezar a memorizarme los ejercicios del Baldor, que era como el libro clásico de álgebra y todo eso. Claro, el clásico de la... Yo dije, no, ya en realidad la ingeniería, ni andar construyendo naves espaciales, ni convertirme en ingeniero aeronáutico no es lo mismo. Así que me dedicaré a otra cosa. Esa es la verdad, y como en el fondo, con la misma actividad que habíamos tenido en el centro de alumnos, actividades culturales y otros, yo tendía a pensar que lo humanista era lo mío. Ahí tengo un par de Ya, bromas muy pero al divertidas. momento de salir del colegio, cuarto medio, ahí tú tenías que tomar una decisión, ¿no? A Sí, futuro, y ahí, sí. ¿cómo llegas a decidir que sea derecho? Puede haber sido otra carrera, ¿no? ¿Por qué Sí, mira, derecho? la verdad que fue bien variopinto porque en esa época uno tenía que llenar como 14 o 15 celdillas. Y yo las llené todas. Mira, si el asunto era muy sencillo. Yo dije, ya quiero estudiar Derecho, si no quiero estudiar, ponle tú, Filosofía, la otra era Pedagogía, licenciatura en Inglés, la otra era Educación Física, y de ahí abajo no me acuerdo. Era una cosa así. Era- Y yo dije, ya, voy a cruzar las cosas que me gustan. Todavía no estaba, digamos, enología ni cocina en la universidad, así que capaz que lo había puesto también. Pero llené eso. Y claro, bueno, después salió el proceso de selección en diciembre, enero de aquellos años, y con el puntaje postulé a Valparaíso y me vine directamente a Valparaíso. a la Facultad de Derecho Sí, de la Universidad del Paraíso. Y eso fue un cambio, ¿no? Importante en tu vida porque tú, o sea, viviste toda tu vida en Chillán, en un ambiente bien diferente, ¿no? Y de pronto llegas al Paraíso, que es ciudad cosmopolita, ¿no? Es otro mundo, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de la universidad, de entrar a la universidad? mira, fue traumática al inicio, porque fue el año del terremoto del 85, entonces fue Ah, muy fría. marzo de 80. Claro, claro, yo estaba en esa época ya saliendo, bueno, de cuarto medio, y me estaba despidiendo en el verano de mi hermana, mi amigo, y habíamos estado unos días de camping cerca de Chillán, hacia la costa, y en los cerros de la costa, donde hay una laguna, en un pueblo muy bonito que se llama Quillón. Entonces, claro, me estaba despidiendo de los amigos y de la polola de juventud de aquellas épocas, cuando empieza a temblar en la tarde de una manera increíble, se movía el barco, una cosa increíble. Bueno, y ese año yo me iba a venir a vivir con una tía que venía a trabajar a la quinta región a abrir unas tiendas que se estaban abriendo en esa. Bueno, pero pasó lo que pasó, entonces no había donde mucho quedarse.
al final se difirió como un mes la entrada a clase, y me quedé esos primeros días en Viña del Mar hasta que ya todo se fue más o menos normalizando. Pero déjame decirte que en esa época Valparaíso, como bien dices tú, siempre ha sido cosmopolita, era una ciudad, eso sí, muy activa, ¿no? Económicamente, y todavía había más actividad industrial, el Claro, puerto tenía otras formas. claro. Pero mira, para mí fue un segundo impacto muy importante. Yo creo que Valparaíso me ha preparado para hacer lo que he hecho los últimos años, y fue un segundo encantamiento. O sea, yo me siento hijo adoptivo de Valparaíso, como decía nuestro recordado René Moreno, de esta herradura de plata para el corcel marino de mi patria. Este anfiteatro natural, mira, lo recorrimos con los amigos nuevos de universidad millones de veces, de Cerro Amar, de Mar Acer, de todas maneras, sin nunca pasar un contratiempo, aprendiendo a quererlo, entendiendo las canciones Gitano Rodríguez, cantando Lucho Barrio, pasando, digamos, buenas y malas y mucho estudio, temporales cuando llovía, y la verdad es que Valparaíso es, y a pesar de todo, y de todo lo que ha sufrido el último tiempo, una ciudad maravillosa que uno no puede dejar de querer. Y por eso hay que Sí. cuidarla. Y que han sido años muy bonitos, fíjate. Sí, bueno, me consta, digamos, tomar por Valparaíso, lo sé. Pero hablemos de eso de la escuela, es una época interesante esa de la escuela, los amigos, ¿qué amigos, por ejemplo, tenías tú en esa época, de los que hoy día todavía probablemente Sí, mantengas, ¿no?, vínculos? sí. Mira, era una época también definida por una actividad política muy reducida. Recién estaban volviendo algunas personas entre el 85 y el 89 como avanzada del exilio en Chile, por el gobierno militar, y el clima estaba muy encrispado. En la escuela de nosotros no éramos más de 300 y algo en esa época, era como los espartanos, eran como 300 y algo. Pero había desde avanzada nacional hasta el MIR, el Lautaro en esa época, ¿no es cierto? Y claro, había una actividad política muy intensa, a pesar de todo, con problemas graves como era en aquella época, ¿no es cierto? Empezaron las protestas universitarias, 87, 88, antes del plebiscito y después, etcétera, y todo lo que allí se vivía. Pero a pesar de todo, nosotros teníamos una convivencia muy amistosa, muy fraternal. O sea, las discusiones eran verbales, se arreglaban en la tarde, yo nunca vi a nadie llegar a los golpes, etcétera. O sea, había ahí una forma muy entretenida. Entonces, de esa época conservo, claro, muy buenos recuerdos y amigos hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Claudio Salvador, como te decía, que hoy día es escribano, como le digo yo, en notario, en Santiago, Alejandro Romero, múltiples otros amigos, mis compañeros de curso, Claudio Oliva, que hoy día es el director de la escuela, Felipe Muñoz, bueno, y varios otros que se nos han ido dolorosamente, como Pancho Turres, como Eduardo Boste, más grandes amigos, Juan Enrique Olivares, la Cecilia, que son primos y los otros son magistrados, ¿no es cierto? La ministra de la Corte de Santiago, la Mireya López, que era compañera de nosotros, todos muy aplicados, y en general un grupo de amigas y amigos que nos mantenemos hasta el día de hoy también muy cercanos. Y eran años divertidos porque además de esa época en que empezó como a resucitar una bohemia juvenil en Valparaíso, Claro. la Avenida Ecuador no es lo que era hoy día, era bastante más Exacto, sí. tranquilo, con otros Sí. protocolos, no sé, otros lugares muy simpáticos. Y uno podía salir, conversar con todo el mundo. Y llovía de verdad. Y Ah, sí. donde ahí uno comprendía que en Valparaíso los paraguas no sirven. Porque cuando llueve realmente en Valparaíso nada te sirve, hay que salir a Y el mojarse. viento. Claro, Lluvia y viento, claro. claro. Todavía recuerdo una vez que estábamos medio alegrones en la tarde después de un examen y se produjo un temporalazo enorme y Japón había regalado a Chile un buque chico oceanográfico que Ah. estaba justo anclado frente a la escuela. Entonces la apuesta era qué hora se hundía. Pero no se me divertía. Y se movía el mar, y se movía, y se movía, y la ola. Y al final estaba lleno de gente en la terraza, donde el día está la sala de primer año. Hasta que se hundió el barco, entonces la cuestión se convirtió en un carnaval. Todo el mundo regándote. ¿A qué hora se hundió el barco? Esa era la cuestión. Esa terraza, una vista fabulosa que se veía ahí, ¿no? Toda la Sí, bahía. Juan Carlos, exactamente. bueno, hablemos de los profesores, ¿no? Siempre uno recuerda, siempre no hay profesores que uno recuerda con mucho cariño.
porque eran grandes maestros, ¿no? La Universidad del Paraíso ha tenido grandes maestros. ¿A quién recuerdas tú con afecto, con cariño, con respeto? ¿A quién recuerdas tú? Mira, sin que parezca demasiado, digamos, elegíaco, yo guardo respeto, cariño por todos contribuyeron de alguna manera a informarnos en su estilo, en su historia, en su dedicación. Profesores todos muy rigurosos. Pero tengo que destacar algunos en particular que te marcan, ¿no es cierto? A todos les pasa eso. Sí, sí, pues Mira, todos tenemos un profe que nos yo marca. creo que una de las personas que siempre le he demostrado afecto y me ha marcado muchos años es Antonio Pedregal García de Cortázar, que es un hombre particularmente visionario, particularmente culto, muy agudo, y que tenía esa capacidad que hoy día hacen las máquinas, eso que se llama el machine learning, o la posibilidad de hacer inteligencia artificial y juntar cosas como un big data. Don Antonio lo hacía con su cabecita, con su curiosidad eterna y con sus recortes de revistas que hasta se pelaba de los aviones, digamos, para poder decirnos a nosotros cómo veía el mundo. Entonces, es una cosa muy divertida. Yo debo reconocerle a Antonio Perach que él ha sido un adelantado a los tiempos y que las cosas que hablaba ya por finales de los 80, 90, hoy día son una realidad. Bueno, Agustín Esquella hizo nacer en muchos de nosotros la curiosidad intelectual y la duda permanente. Y ahí está hasta el día de hoy haciendo una labor magnífica, ¿no es cierto?, de contención y de equilibrio en la Convención Constitucional, donde a veces las cosas se entusiasman demasiado. ¿Mm? Por otro lado, no puedo sino recordar al recientemente fallecido don Waldo Villar Brito, un maestro en el ejercicio de la litigación, un hombre extremadamente inteligente, que era capaz de ver en el petróleo, y aún así con una gran capacidad de análisis para poder resolver los problemas. Juan Carlos, ¿y quién fue tu profesor de Derecho Penal en esa época? Juan Carlos Osorio, que justo te lo iba a nombrar Ah, ahora. mira, sí, pues claro. Juan Carlos Osorio también, una persona muy, muy hábil, muy inteligente, con un gran sentido práctico, ¿ah? Que era ante todo un abogado como uno pudiera pensarlo, ¿no es cierto? Hábil, ducho, pero por sobre todo también con una capacidad de hacer sencillas las cosas complejas, que evidentemente hasta el día de hoy lo tienen en el sitial donde está. ¿Mm? Bueno, y así tampoco puedo dejar de olvidar a ese maestro elegante y, ¿cómo se llama?, profundo, culto, que era René Moreno. El espectáculo de ir a las clases de René Moreno era realmente hoy día digno, Paulito, de cuando uno va a ver una buena obra y hasta quiere pagar por eso. Yo tuve la suerte de ser también alumno de Juan Carlos y doy fe absoluta a lo que tú dices, ¿no? Hasta te recitaba poemas, ¿no? Maravillosos en clase, uno pagaría, como dices tú, ¿no? Y tenía un sentido del humor muy, muy agudo, ¿eh? Y muy irónico, muy divertido. Yo tengo un compañero que lo voy a tener que nombrar, pero bueno, hoy día está en altas posiciones diplomáticas. Entonces, a nivel internacional. Entonces, don René pasaba de memoria la lista, tú recuerdas, ¿no? No veía el libro, pasaba de memoria la lista. O sea, a los 3 días se aprendía la lista completa. Entonces, como él llegaba habitualmente a las 9:15, 9:20 de la clase que era a las 8:30, ¿eh? Siempre andaba apurado, ¿no? Entonces, don René va pasando la lista de memoria y pasa a otro alumno. Y este se para y le dice, señor, perdón, le dice, yo soy Toro. Y le dice, señor, mire, son recién las 9:20, no se venga a levantar los tarros tan temprano. Tenía cosas así muy divertidas, ¿no? Muy divertidas. Y así muchas otras. Sí, Y la, tenía un tremendo sentido del humor, ¿no? Oye, y sí, tocaba el piano. No sé si tú tuviste la suerte de escucharlo tocar el piano. Yo no no, tuve esa. no, nunca. Sí, Mira creo que que para el aniversario de la escuela había un piano y, bueno, compañeros me contaban que tocó el piano maravillosamente, además. Bueno, mira, no tuve nunca esa oportunidad. sí, no, Sí compartimos una vez que fuimos por ahí a un lugar de reputación, digamos, reducida, dirán algunos, no, pero un buen lugar, ahí en Viña del Mar, con algunos compañeras y compañeros, y como a medianoche, arriba de una pipa de chicha, don René recitaba el mensaje del Código Civil de memoria. Una cosa divertida. En aquellos años universitarios que parecían de esas cofradías medievales, donde uno se iba por ahí a dar una vuelta. qué maravilla, qué hermoso recuerdo, Juan Carlos. Así Pero, es. Juan Carlos, hay un tema ahí
que también tengo que preguntarte, porque tú conociste además el amor, po, Juan Carlos, Así es. en la facultad, ¿no? En la escuela. Cuéntanos un poco de eso, ¿no? ¿Cómo Bueno, surgió el efectivamente amor ahí? ¿Ah? ahí conocí a Sandra. Sandra, sí. Claro, yo ya estaba en cuarto cuando ella entró a la escuela. Nos conocimos después porque también ella hizo sus primeros pasos profesionales en la misma oficina de Don Waldo, donde yo iba saliendo a preparar el examen de grado. Efectivamente comenzamos a pololear unos años después, ¿no es cierto? Nos casamos otros tantos, más tarde hoy día tenemos 3 niños y nos hemos mantenido muy cercanos y unidos, ¿no? Durante mucho tiempo. Y claro, ha sido un puntal principal también de la familia, de la tolerancia y yo te diría la contención de este grupo, ¿no? Y particularmente cuando uno está en una profesión exigente como la nuestra, si bien ella también tiene muchas cosas que hacer en su área, que también es abogado, pero se dedica a otras materias, y además es consejera del colegio, Así es. cosa que casi siempre me recrimina, digamos, a esta altura. La verdad es que claro, fue el inicio de lo que dices tú, de un proyecto de vida muy, muy relevante para todos Y bueno, nosotros. y ustedes tienen su estudio jurídico ya. ¿Cuántos años ya tienes el estudio jurídico, Juan Carlos? Ya, Este año cumplimos 31 años. mira, 31 años ya, 31 Sí. años, ¿no? O sea, casi Sí. a la par con el matrimonio, ¿no? Un Poquito. poquito menos lo último, pero hay que... Pero sí, sí, yo creo que ya en ambos casos superamos un perpetuo simple, que son 20 años. Juan Carlos, bueno, saliendo ya de esa maravillosa época de la universidad, vamos a tu desarrollo profesional, ¿no? A ti- bueno, siempre se está vinculado con el derecho penal, ¿no? ¿Por qué elegiste derecho penal? ¿Por qué no elegiste otra cosa? ¿Qué es lo que te motivó al derecho penal? Mira, esto que no se malentienda, pero yo creo que el derecho penal, evidentemente, según ha ido evolucionando y la influencia tradicional en Chile, en el sistema hispánico, desde su influencia, digamos, italiana, ¿no? La clásica, siempre se ha preocupado de un balance entre el poder y el sujeto que lo enfrenta. O sea, y entre el Estado y el que persigue y el sujeto que se enfrenta a él. Pero evidentemente implica una serie de retos, porque no se trata solo de defender a un sujeto que parece ser culpable, o perseguirlo para que lo declaren culpable, sino que se trata de hacer una solución que sea justa en el peor de los conflictos, donde se ven a veces las más grandes de las miserias del sistema, ¿sí? De los que tienen acceso, los que no tienen acceso. Entonces, lo primero fue evidentemente un encantamiento intelectual, o sea, con la forma de analizar los problemas, desde las distintas vertientes para tratar de explicarlo, las cuestiones vinculadas a la culpabilidad, las cuestiones vinculadas a la reprochabilidad, las cuestiones vinculadas a la extensión de las normas, y por sobre todo, después, más aún en la medida que se fue esto ampliando, ¿no es cierto? El derecho penal y el sistema penal, para mí, sobre todo, significó tratar de responder algunas preguntas que no son de fácil respuesta. Por ejemplo, ¿por qué un sujeto que se declara culpable tiene derecho a ser defendido? Porque alguien que cree, todo el mundo cree que es culpable, podría no serlo o podría ser absuelto. ¿Mm? Entonces, por eso digo que esto no se malentienda. Pero en la medida que uno se va entrometiendo en estos problemas y se van sofisticando y hay que tratar de simplificarlo, se me produjeron preguntas bien fundamentales, ¿eh? Por ejemplo, y bueno, vuelvo a repetir que no se malentienda. Por ejemplo, muchas veces me pregunté si acaso Judas Iscariote podría haber sido absuelto en un proceso civil, en un proceso penal, laico. Bueno, es interesante en todo caso la pregunta, Claro, ¿no? La porque interrogante. yo Sí. podría haber dicho, bueno, si las escrituras son ciertas y no dudo, que de alguna manera estaba determinada la tradición de Jesús, entonces podría haber sido inexigible una conducta distinta y con consecuencia venía, digamos, determinado y programado a la traición. En consecuencia no podría ser tan libre como se plantea en la tesis tradicional. Correcto, claro. Eso a lo mejor habría que atenuarlo, habría que absolverlo no sé, por estos problemas hoy día de la neurociencia, o a lo mejor al revés, habría que, si uno lo mira de otro punto de vista, a lo mejor habría que entenderlo con una medida asegurativa, ¿no?
Y con estas cuestiones actuales, la policía del pensamiento no podría haberse adelantado, y a lo mejor Jesús no habría sido traicionado y no estaríamos donde estamos. Vaya a saber. Exactamente, claro. Y después con los años se me reafirmó la misma pregunta, pero me surgió más la duda cuando, debo ser honesto, que me dieron las ganas enormes de haber llevado a juicio y haber tenido la posibilidad de defender a Darth Vader. Porque, porque Darth Vader, te voy a decir una cosa, ¿eh? Darth Vader, al igual que Drácula, son delincuentes por amor. Claro, sí. Fíjate que Drácula se revela ante el Todopoderoso por haber perdido a Elisabetta y como consecuencia de una mentira del demonio, ¿no es cierto? Y de sus detractores, de que ella había muerto y él no había muerto, entonces se compromete la vida eterna para encontrarse con ella y se convierte en el monstruo que es, pero por amor, no por maldad. Claro, Algo similar le pasa a Darth Vader, a claro, pesar de que no alcanza a captar cómo resulta ser capturado, ¿no es cierto?, por el Lord Sith y lo atraen, pero al fin y al cabo le queda ese espacio de redención, ese retazo cuando se entera que era padre de dos mellizos, ¿no es cierto? así es. ¿Ah? Y se produce esa frase icónica que todos sabemos, yo soy tu padre, ¿no es cierto? Y el otro le dice, no, imposible. Entonces ahí uno tiende a pensar, a decir, bueno, hasta esa gente tiene derecho a defensa. ¿Mm? ¿Y por qué no? ¿Por qué no llevamos a juicio, digamos, imparcial, sin sesgo, a Darth Vader al que sale? ¿Mm? Sí, Yo bueno, debo tú planteas una cosa, el eterno dilema, ¿no? El derecho penal liberal lo habló tantas veces, ¿no? De que esto de evitar el juicio popular, ¿no? La condena antes de tiempo, ¿no? Porque ¿cuántos juicios hemos visto, Juan Carlos? Donde la sociedad acusa y resulta que después los tribunales absuelven, ¿no? Cuando se comprueba que no hay prueba, que no hay mérito para condenar, ¿no? Eso se ve en toda sociedad. Así, Y Juan Carlos, de los juicios que a ti te has llevado muchos juicios muy destacados, además, y has tenido una gran, digamos, desempeño en tu juicio. ¿Hay alguno que recuerdas tú que te haya marcado bastante de los que has llevado? uf, mira, efectivamente dice, claro, yo, como tú bien dices, de cada una de estas experiencias uno recibe o una sonrisa, una satisfacción, una cicatriz, ¿no es cierto? Y así va a quedar. Así va a quedar. Eh, pero claro, en distintas materias hay algunos que son muy interesantes, que yo puedo recordar, por ejemplo, desde los últimos vinculados a delitos económicos más complejos, tributarios, ambientales, donde se pueden poner en práctica una serie de nuevas maneras de ver el sistema que son muy desafiantes y que son una buena manera para decirle a todos los niños que están estudiando derecho, a las niñas, etcétera, mira, el problema no es que haya muchas escuelas de derecho o que haya demasiados abogados. Lo que necesita el sistema son abogados creativos y que estudien, porque cada vez hay problemas nuevos que requieren operadores nuevos que lo resuelvan. Entonces, yo creo que siempre hay un llamado un poco al optimismo dentro de lo difícil que es la vida del día a día, el diario de todos nosotros. En otro sistema, te diría yo, en otro plano, claro, hay hechos que me han marcado a mí terriblemente. ¿Eh? Mira, una vez me tocó hace muchos, muchos años, una cosa terrible, de una familia que tenía un solo niño, un solo niño. Y ese niñito, bajando de una locomoción colectiva por una imprevisión del conductor, como así fue establecido, lo atropellaron y falleció. La señora no podía tener más niños. Una cosa terrible, 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 terrible. Acompañar ese hecho hasta el último de los días. Lograr la condena que se podía, o sea, cómo explicarle a las personas que el sistema tiene un límite y que todo tiene un equilibrio. ¿Mm? Y cómo convencer al padre que estaba, yo te diría, ensimismado con la venganza, a que hay un sistema que hay que respetar. Y me ponía en la posición que a cualquiera de nosotros nos pasara lo mismo. Fíjate que esta cuestión siguió adelante, y en la indemnización civil del caso, evidentemente la línea que ella y el conductor no pagaron la indemnización. Y este señor hizo todo el esfuerzo del mundo por adjudicarse ese vehículo. ¿Y sabes para qué lo hizo? Lo compró y lo quemó. Era una verdadera ordalía. Una Mira, verdadera... qué Yo te diría historia, que eso, qué historia. yo te diría que eso, claro, lo puedo decir porque además lo he dicho aquí y además está prescrito porque el incendio de vehículo fue muy Bueno, antiguo. pero se lo había adjudicado, así que era de él. Así que, ¿no? Exactamente, así es. Oye, Así. que bueno, uno ve cada historia, ¿no? Cada historia humana que hay detrás
del derecho, ¿no? El derecho penal, que hay tanto juego, la libertad de las personas, ¿no? Las reputaciones muchas veces, ¿no? Fíjate que a mí no me ha pasado pocas veces, Pablo, que independientemente que las personas salgan de su embrollo, y para lo que uno trabaja en términos generales, que a veces tú te encuentras en la calle, tú lo reconoces y lo aprecias todavía, pero muchas de esas personas, no porque sean mala gente, ¿eh? Pero miran para otro lado y cruzan de la vereda. Porque si se encuentran contigo, tú les recuerdas los peores momentos de su vida. Entonces, es comprensible también. Así es. Así es, Carlos. Y bueno, aparte de ser litigante, también has escrito bastante, ¿no? Y te gusta la docencia, también has sido docente. Cuéntanos un poco de eso, ¿no? De esa beta tuya. Sí, mira, uno quiere ser docente primero que nada por respeto y admiración de sus profesores, creo yo, y ser capaz de compartir con la brillantez o con la dedicación que ellos te han formado a otras generaciones de estudiantes o abogados, y compartir en el ejercicio profesional de las oficinas de uno también con los abogados jóvenes, esa misma transmisión oral de la cultura, las destrezas, los artes, etcétera. De ahí que, por ejemplo, en el último tiempo, además de las cuestiones sustantivas, de las cuestiones económicas, derivé a todo lo que es la litigación acusatoria en el sistema actual y a la litigación internacional, porque creo que allí hay una forma increíble de hacer las cosas y de transmitirlas. Y la docencia te permite estar al día con el mandamiento de Couture, o sea, estudia. Si uno no estudia, es todos los días menos abogado. Y te enseña también por la litigación a ser paciente, y a no ser rencoroso ni a quedarte los laureles, porque, como dice también Couture, olvida tan pronto el éxito como la derrota. Y si uno no puede estar en una y otra, porque no avanza. Entonces, esas dos puntas del camino, yo creo que son muy complementarias. Como decía don René Moreno, ¿ah? El que sabe, enseña, y el que enseña y hace, sabe dos veces, decía. Bueno, uno trata de acercarse a ese ideal, ¿ah? Pero por sobre todo, y esto es muy cierto lo que te voy a decir, yo creo que cada vez que uno va a hacer clase, termina aprendiendo más de lo que entrega. Sobre todo hoy día, en que cada cosa que tú dices es fácilmente verificable porque los alumnos cuentan con una cantidad de herramientas tecnológicas que hace 30 años no existían. Entonces lo hace doblemente demandante. Pues, Juan Carlos, bueno, y además de todo lo que hemos conversado, tuviste tiempo para ser presidente del Colegio de Abogados, además, ¿ah? Eh, ¿Y cómo fue esa experiencia del colegio? Mira, fueron 2 periodos muy bonitos, Pablo. Pudimos hacer muchas cosas. Eh, el Colegio de Abogados de Valparaíso es la organización de este tipo más antigua del país, organizada como tal, con el trabajo de todos los consejeros, de los antecesores, de otros posteriores y del consejo de aquellos 2 periodos. Logramos, por ejemplo, que el Colegio de Abogados de Valparaíso fuera declarado Patrimonio Cultural y Material de la ciudad, Un tremendo logro, y un que tremendo sigamos en logro. la Corte como estamos, y se realzara que a pesar de nuestra profesión, somos el único colegio que tiene un héroe y un santo en sus filas. Tenemos a don Arturo Prat Así es, y al padre Hurtado. ¿Qué así otro es. colegio de abogados puede decir que tiene un héroe y un santo? Cuando siempre te han dicho que las normas, particularmente las penales, no son para héroes ni para santos, son para gente normal. Entonces, eso es muy entretenido. Y ahí logramos muchas cosas, convivir con las antiguas generaciones de abogados, las nuevas, los cambios radicales importantes de los 90, los 2000, el cambio tecnológico, es lo mismo que están ustedes hoy día. Fíjate que nosotros logramos por primera vez en la historia de Chile que el Tribunal Constitucional funcionara fuera de Santiago. ¿Y dónde funcionó? En la Corte de Valparaíso, en conjunto con el Colegio de Abogados de Valparaíso. Tuvimos una múltiple actividad que hasta el día de hoy ustedes la mantienen muy bien. Seminarios, convenios con la Academia Judicial, acercamiento con abogados, colegios de abogados extranjeros, con el de Lima, el de España, el de Argentina, porque a la gente le gusta venir a Valparaíso y porque Es somos, cierto, querámoslo o no, el colegio más antiguo de Chile. es Y eso cierto, es verdad. sí. Es muy cierto eso, Juan Carlos, es muy cierto. Juan Carlos, bueno, ya para ir concluyendo esta entretenida conversación, ¿qué crees que te diga? Te podría haber preguntado muchas otras cosas más, pero bueno, el tiempo nos apremia.
Pero siempre nosotros dedicamos la parte final un poco a reflexionar sobre cuál es tu visión del futuro del derecho, qué consejos, de acuerdo a la experiencia que tú has tenido en este tiempo, ¿no? En el ejercicio profesional, qué cosas tú aconsejarías a los nuevos abogados que están saliendo, ¿no? Y cómo enfrentar los nuevos desafíos de la profesión, ¿no? Que ha cambiado tanto esto en este tiempo. ¿Qué crees tú, Juan Carlos? ¿Cómo lo ves tú esto? Mira, creo que el ejercicio tradicional de la profesión, del abogado único asociado con algunos pocos o muchos que ejercen la asesoría o la litigación, no siempre va a existir. El problema es que las maneras de ejercerlo están cambiando. Por ejemplo, la mayor cantidad de los clientes ya no van a las oficinas de uno. Antes uno se movía. Las plataformas tecnológicas se van a quedar. Las reuniones virtuales se van a perfeccionar. Probablemente dentro de poco vamos a tener audiencias holográficas. Y en ese sentido, el ejercicio liberal de la profesión va a mutar también. Y hay que invitar a nuestros colegas nuevos y a nosotros mismos a adecuarnos, a adquirir nuevas destrezas, pero no decaer. Por ejemplo, en Europa, donde tengo que ir cada cierto tiempo por la actividad de la Corte Penal Internacional u otras cuestiones, yo ya he podido ver personalmente a los que conocen como Uber Lawyers, ¿no es cierto? Colegas nuestros que andan con su casco, ¿ah? Un monopatín eléctrico, una mochila y su iPhone conectado. Y esa es toda su estructura. Y van donde tienen el tema y trabajan las horas que quieren trabajar y hacen los contratos que puedan. Y ellos dicen, bueno, yo viviré mediodía en esto y en el resto tienen otra actividad. Es cierto, es una sociedad más desarrollada, en este preciso minuto un poco amenazada por la guerra de Rusia y Ucrania, pero tienen otras actividades. En la tarde tocan música, o están asociados con su novia o novio o pareja y son pasteleros, ¿no es cierto? ¿Ah? O tienen un pequeño bar. Entonces hacen una vida a escala humana. Ahí hay espacio. Ahora, ¿para dónde yo creo que va la cosa? Mira, creo que con esta integración global, ¿no es cierto? Eso también no va a retroceder. Y hay problemas comunes entre Latinoamérica, África, Europa y Norteamérica. ¿Y para qué hablar de Asia, Oceanía? ¿No? Hoy día es más fácil migrar y moverse. Tú puedes encontrar un lugar donde antes no te imaginabas. Pero por sobre todo hay un mundo paralelo, ¿no es cierto?, que es el famoso metaverso y el Estado de Derecho digital, ahora con el 5G, todavía no la lanzan, ya están pensando en el 6G, ¿no? Donde hay un nuevo individuo que somos nosotros mismos a través de nuestros avatares, haciendo negocios, haciendo vida, con un link bien difícil de entender a veces y de captar con la realidad material. Allí, que es esta duplicación de este mundo real a uno que es virtual, fíjate que hay un enorme espacio para que los colegas de hoy día encuentren su lugar. Protección de datos, privacidad, temas de evitar los seguimientos, hacer cómo las empresas pueden hacer un traqueo, un traceo legalmente, ¿no es cierto? El tratamiento de nuestras opciones, el tema político, el ciberataque, ¿no es cierto? Los sistemas de protección. Ahí hay un nuevo mundo que se está creando. Y yo invito a que se den vuelta y lo miren un poco. Creo que ahí hay un desafío enorme porque está todo por hacer, pero está avanzando rápidamente. Entonces, ahí es muy interesante mirar dónde se ven esos espacios. Y curiosamente, Valparaíso puede ser un lugar, yo te diría, predominante en generar esos nichos. Una ciudad universitaria, como decías tú, con vocación cosmopolita, con muy buenos cascos históricos, donde hoy día se puede trabajar desde cualquier parte. Y créeme que a varios les gustaría venir acá, así que hay que invitar a que nuestras autoridades despierten un poco, se aterricen también, se tomen realmente en serio la ciudad que tienen, y también yo debo entender que tenemos que conciliar los problemas del día a día con el futuro, pero no se pueden farrear la oportunidad que tienen de que Valparaíso deje de mantener el sitial de vanguardia que siempre ha tenido. Valparaíso es la punta de lanza del desarrollo intelectual jurídico en Chile. Las primeras cuestiones comerciales, el primer banco, la primera bolsa de valores, las primeras letras de cambio. Valparaíso tenía la Corte de Apelaciones que resolvía los conflictos hasta el Estrecho Magallanes. Hoy día, eso se puede mutar a la realidad virtual. Curiosamente, realidad que es virtual. Y tiene que haber alguien con más de 2 dedos de frente que lo entienda. Y yo creo que aquí hay gente que lo entiende. Ese es mi llamado. Oye, Juan Carlos, pero muy interesante lo que tú has planteado.
lo comparto, por cierto, ¿no? Plenamente. Y además, bueno, además que yo te celebro que tú sigues al pie del cañón en Valparaíso, o sea, tu oficina la tienes en Valparaíso, todavía muchos han emigrado, ¿no? Pero tú te mantienes ahí al pie del cañón. Así es. Y eso habla mucho del amor que tú tienes por Valparaíso, claramente, ¿no? Bueno, como todas las cuestiones, a veces cuestan, y las cosas que cuestan son las que uno quiere. Así es. Y Valparaíso tiene esas cuestiones, ¿no es cierto? Tiene singularidades, Paulo, que no vas a encontrar en otra ciudad, ni siquiera en Chile, y a veces en otros lugares. Los colores, los cambios de viento, mm, los mismos olores de las cocinerías, el día a día puede parecer algo muy curioso, pero, pero, pero es una ciudad para vivirla. Sí, sí, yo comparto lo mismo, ¿no? Es única. Juan Carlos, bueno, tenemos que concluir ya nuestra entrevista. Ha sido un agrado. Bueno, en todo caso siempre, ¿no? Que hemos conversado, siempre es un agrado conversar contigo de tantos temas. Bueno, en nombre del Colegio de Abogados del Paraíso, te agradezco, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado. Hemos aprendido muchas cosas de tu vida, además privada, ¿no? Que son siempre interesantes porque marcan lo que es el hombre público, ¿no? Lo privado marca al hombre público. Entonces, interesante saber, digamos, las cosas que de alguna manera te han forjado como persona, ¿no? Así que bueno, un saludo Juan Carlos, muchas gracias, ¿no? Te agradecemos nuevamente este espacio y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad, Juan Carlos. Gracias a ti, pues me despido con un saludo a todos los colegas y por cierto con un cariñoso abrazo hacia arriba a mi papá, que se fue hace casi 2 años, a mi mamá y a mi hermana, que son el gran puntal de donde uno sale. Así que gracias a ti por este tiempo. Gracias Juan Carlos, un abrazo, saludos a Sandra, que esté muy bien, ¿ah? Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.